Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. ¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. En Doña Tecla te espera un oasis en el centro de Madrid. Terraza jardín, tapas mediterráneas y platos para compartir sin prisas. Picoteo informal, brunch, cócteles y cenas relajadas con ambiente chill out. Estamos en Pintor Juan Gris 2. Reserva ya en donatecla.es. Tu plan informal con sabor y estilo. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Radar Empresarial. Hoy es Tesla. Sí, Tesla es el protagonista de nuestro radar empresarial. Es lo que aparece ahí. Tuc, 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 tuc. Vamos a escucharlo. Y es Tesla por el desplome de las entregas trimestrales. La compañía ha registrado una caída del 13,5% en el segundo trimestre. Para poder evitar que 2025 sea el segundo año consecutivo con una caída en las ventas, el fabricante automovilístico necesita entregar más de 1 millón de vehículos. Le queda el segundo semestre del año. Tiene tiempo, aunque normalmente tiene a favor que suele ser el más fuerte para la compañía. Eso sí, hay muchos que creen, Roberto Sol, que no lo va a conseguir. Y eso que muchos esperaban que la caída fuera aún mayor. De hecho, la mejora de previsiones del mercado hace que los títulos de Tesla suban casi un 5%, pero parece solo un espejismo. El tablero al que se enfrenta la compañía este año requiere de jugadas maestras, condicionado, sobre todo, por la competencia del mercado chino. Hace mucho tiempo que Tesla dejó de
puede ser la única empresa vanguardista relacionada con los vehículos eléctricos. Abril fue el mes elegido para el sorpaso histórico. BYD vendió 100 vehículos más que Tesla, aunque la diferencia es minúscula. El cambio de tendencia nos refleja una subida en las matriculaciones del 169% para la marca china y una caída del 49% para el fabricante estadounidense. Para la Celi de Frutos, asesora del fondo Alalja Inversiones, este es uno de los aspectos clave. Con lo cual, bueno, pues en un sector automovilístico con esa competencia que estamos viendo que viene de China, con esa presión en precios, vemos que, bueno, pues estas compañías tan específicas únicamente de producción de coches eléctricos, bueno, pues tienen mucha competencia, menos recorrido y en bolsa seguirá penalizándose. Si en Europa las marcas chinas amenazan su dominio, la mala relación con Donald Trump hace que la compañía se enfrente a un futuro bastante incierto. De amigos a enemigos, de amantes a contrincantes por la reforma fiscal promulgada por Trump. La Big Beautiful Bill del presidente modifica la ley de reducción de la inflación de 2022 y revierte muchas de las ayudas que estaban destinadas a luchar contra el cambio climático. Entre las modificaciones se encuentra la eliminación de un crédito fiscal de $7.500 para la compra de un vehículo eléctrico nuevo. Esto provocó la ira de Elon Musk, que llamó cerdo gordo a Trump y dijo que los senadores republicanos que han votado a favor de la reforma fiscal se les debería caer la cara de vergüenza. Trump nos achantó y recordó que Tesla se lleva muchos subsidios estatales. Puede que tengamos que poner a Dodge contra Elon, ya sabes, es el monstruo que puede que tenga que volver a comerse a Elon. ¿No sería terrible? Él recibe muchos subsidios, pero Elon está muy molesto porque se va a eliminar la obligación de fabricar vehículos eléctricos. Y ¿sabes qué? Cuando lo miras, no todo el mundo quiere un coche eléctrico. Yo no quiero un coche eléctrico, quiero tener un coche de gasolina. Quizás eléctrico, quizás un híbrido, quizás algún día de hidrógeno. Antes del resultado electoral, Musk amenazó que si él ganaba, respaldaría la creación de un nuevo partido político. Y es que lo irónico, si uno hace caso a las palabras de Trump, es que la agencia gubernamental Dodge, que el magnate sudafricano lideró y apoyó, puede volverse ahora en su contra. ¿Estaba Elon Musk mejor con Biden? Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. No necesitas decir: nadie da duros a 4 pesetas. Para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Dónde está mi gente? Tú me saliste mal. Marc Anthony en vivo llega a Simancas el 18 de julio. Instalaciones Deportivas Los Pinos. Marc Anthony en vivo. Compra tu entrada en entradas.com y simancasvilladelamusica.es. Y si eres cliente de Caja Rural, con el código CRURAL ZA20 tendrás un 20% de descuento. Caja Rural de Zamora. Apasionados por la música como tú. Escucha Capital Intereconomía.
Esto es Intereconomía. 10 y 14 minutos de la mañana, enseguida vamos con el Foro de la Inversión. Hoy vamos a hablar de la herramienta para invertir, del vehículo para invertir ETF. Pero antes, saben que este jueves día 3, está siendo un datos importantes. Está siendo un día de datos importantes en Europa, un día de PMIs, PMI en Francia, en España y también en Alemania y en la eurozona. Estos dos últimos se acaban de conocer. En la zona euro, Eva Villanueva, el crecimiento económico aumenta de forma leve a medida que las perspectivas mejoran. ¿Cómo queda el compuesto? Bueno, pues el compuesto, es decir, lo que suma servicios y manufactura, está por encima de 50, quiere decir que crece la eurozona. 50,6 son 4 décimas más que el 50,2 y es la máxima de 3 meses. En cuanto al apartado de la actividad económica en el sector servicios, que es el que faltaba para la fotografía final de ese compuesto, es 50,5 y es importante porque supone el salto de ese previo en contracción de 49,7 y también máxima de 3 meses. Continúa así el crecimiento de la producción y las plantillas a medida que la confianza mejora y los nuevos pedidos comienzan a estabilizarse. Importante analizar lo que pasa en el conjunto de esa eurozona, de las 5 economías de las que hay datos de ambos sectores. Irlanda se sitúa a la cabeza de la clasificación por crecimiento por cuarto mes consecutivo, a pesar de que el ritmo se atenúa. España, nosotros en casa, recupera el segundo lugar de manos de Italia gracias a una expansión más rápida y la economía italiana se expande por quinto mes consecutivo, aunque a la menor tasa desde marzo. La locomotora, que sigue apagada pero menos, Alemania regresa al crecimiento con el quinto aumento de la actividad total en lo que va de 2025, pero a un ritmo de crecimiento débil, y Francia, que sigue a la zaga, puesto que su actividad total se reduce por 10º mes consecutivo. Si entramos al detalle de ese PMI en Alemania, lo que vemos es que la actividad repunta ligeramente en junio. Tras la primera lectura por debajo de 50 en 5 meses, el compuesto señala una vuelta al crecimiento de la actividad del sector privado. Mientras los nuevos pedidos aumentan por primera vez en más de un año, aunque de forma marginal, impulsados por una mayor demanda de bienes manufacturados. Las empresas, eso sí, es importante, se muestran cada vez más optimistas sobre las perspectivas para el año siguiente y breve. Francia, el sector servicios de Francia se estabiliza y el compuesto se sitúa en 49,2 por encima de lo previsto, y eso es contracción. Bueno, es el dato macroeconómico, una de las cifras que seguirá analizando el mercado y reaccionando tanto el euro como sobre todo las bolsas y los bonos en las próximas horas. 10 y 17. Seguimos hablando de ahorro, de inversión y ahora con el foco puesto en los ETFs. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Bueno, vamos a hablar de ETFs y bueno, La Percha fue un evento que se organizó en el día de ayer en Madrid, en la sede de la Bolsa, en la Plaza de la Lealtad. Estaba organizado por Women in ETF. Me acompaña Silvia Senra. Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Quiénes formáis, Women in ETF? Pues mira, Women in ETF es una organización sin ánimo de lucro que se funda en Estados Unidos en el año 2014
por una serie de mujeres que eran parte de la industria y que sentían pues que quizá la mujer no estaba del todo representada por aquel entonces. Ahora la realidad es bastante diferente en el ecosistema o en el mundo de ETFs, ¿no? Entonces ellas forman esta asociación. Una de las cofundadoras es Deborah Fur, que estuvo justo ayer en el evento, y como comentaba es una organización sin ánimo de lucro, por lo tanto las personas que la formamos somos voluntarias de, te diría, las gestoras más representativas de ETFs con presencia en España, pues BlackRock, Invesco, UBS, HSBC, JP Morgan. No me quiero dejar ninguna, pero State Street, eso es. En general, es una organización abierta, cualquiera puede registrarse, formar parte, unirse, digamos. La web womenInETFs.com es abierto para quien quiera unirse, quien nos esté escuchando y tenga interés. Yo le animo a que lo haga. Bueno, Silvia Senra es director en BlackRock y es co-head del Spanish Chapter de Women in ETF. Esta era la segunda edición, ¿no? El segundo evento. Eso es. Nosotras lanzamos el Spanish Chapter después de muchas idas y venidas en los últimos años. El año pasado hicimos nuestro evento de inauguración primera mitad del año pasado, hicimos otro evento más el año pasado y este ha sido el primer evento de este año y la verdad es que fue todo un éxito. Y Susana, agradecerte a ti también que formases parte del evento, que es un honor. La verdad es que estuve en una mesa totalmente de lujo. Yo casi estaba levitando porque estaba el presidente de BME, Juan Flames, estaba también desde el BBVA Jaime Lázaro y luego estaba desde Santander Asset Management Arantxa López Chicote. La verdad es que hay representantes de lo que es la industria de gestión de activos, tanto de fondos de inversión tradicionales como de ETFs aquí en España, ¿no? Los grandes jugadores. Oye, se lanzaron muchos mensajes. Yo esta mañana, así como recopilar, te digo, a ver, ¿con qué te quedas, Susana? Pues me quedo con 3 palabras: crecimiento, talento y oportunidad, ¿no? Totalmente. Es lo que se transmitió. Totalmente. Y sobre todo me gustó mucho que al principio Juan Flames, el presidente de BME, dijo, oye, el ETF está funcionando muy bien, pero sobre todo tiene un potencial tremendo. Correcto, eso es. O sea, al final, a día de hoy, el ETF, la industria de ETFs tiene ya más de 16.3 billones de los nuestros, trillón de los americanos, y debido un dato que a mí me parece desde luego demoledor. Esto es a nivel global. Eso es a nivel global. Y es que la industria de ETFs lleva 73 meses consecutivos de flujos netos positivos. No hay ningún otro vehículo dentro de la industria financiera que pueda presumir, digamos, de estos flujos, ¿no? Y es que el ritmo de crecimiento en los últimos 10 años a nivel global ha sido de más de un 18% anualizado y se prevé que eso siga en ese ritmo o incluso superior, ¿no? Escuchabas a Juan de BME diciendo que sus estimaciones eran incluso, digamos, mayores, ¿no? Bueno, se prevé que la tendencia siga. Hay, digamos, fuerzas que impulsan a ese crecimiento, pues como puede ser toda la expansión de canales digitales, que permite el acceso de manera más fácil, ¿no? Y más, digamos, cómoda a nuevos inversores en el vehículo. Pero no solo eso, también se repitió bastante por parte de Santander y BBVA. La palanca más grande de crecimiento en Europa para los ETFs sigue siendo el inversor institucional, ¿no? Y es que su uso dentro de vehículos, ya sean fondos de inversión, planes de pensiones, sigue siendo creciente, ¿no? Y pensamos que seguirá este recorrido. Claro, y España de ese crecimiento está participando, pero partimos desde un nivel mucho más bajito. La parte positiva es que, bueno, tenemos mucho más que ganar, ¿no? Eso es. Tenemos mucho más terreno por recorrer, ¿no? Y hay ganas, hay apetito y hay mucho interés. Pero ¿por qué en España todavía el nivel es tan bajito? Porque sí que Juan Flames decía, oye, tenemos que hacer todos un esfuerzo conjunto para hacerlo más fácil desde el punto de vista técnico, operativo, pero también desde el punto de vista fiscal, y siempre permanecía la palabra educación financiera. Totalmente. Al final, Susana, aquí tú lo sabes, en España hay un tema fiscal en cuanto a beneficio para la carcasa fondo de inversión que no aplica al ETF. Eso ha hecho que quizá el fondo de inversión haya permeado más, digamos, en la economía española. Pero bueno, también me gustó mucho los mensajes positivos que dieron tanto Arantxa como BBVA, que decían que al final en una cartera de inversión todo vehículo tiene cabida. Y además, si tú miras un poco cómo está configurada la cartera del español promedio, el peso que tienen acciones y bonos en directo es muy elevado. Comprar acciones en directo o bonos en directo es muy similar a comprar ETFs. ¿Vale? Al final, digamos que lo que estás comprando es una cesta diversificada de acciones o bonos. Pero podemos decir que la mentalidad, ¿no?,
debía ser bastante similar. Por lo tanto, en una cartera de un cliente de banca privada, un cliente retail, tiene cabida tanto la gestión activa como la gestión indexada, como los títulos en directo y como otro tipo, digamos, de instrumentos financieros. Y eso es un mensaje que yo creo que dieron las 3 entidades que estaban representadas en la mesa redonda. Sobre todo ahí, desde BME estuvieron contando que hay mucho interés de potenciar este segmento aquí en España, viendo que ya la matriz, que es SIX, Suiza, pues lo tiene más que desarrollado con más de 2.000 ETFs listados. Y al mismo tiempo habló de un proyecto en Europa muy interesante, que es la cuenta europea, que va a animar a todos los europeos, como lo han pedido Draghi o como lo han pedido Letta, a invertir, a ahorrar, a hacer fácil el ahorro de largo plazo. Eso es, yo creo que eso va a ser, si sale, cuando salga, una herramienta para facilitar esa inversión para el cliente final, pero no nos olvidemos de la parte de educación financiera, claro, que es totalmente necesaria para hacer que este segundo paso, digamos, funcione, ¿no? Y es que creo que todos estuvimos de acuerdo en que es muy necesario fomentar la educación financiera, ya desde edades muy tempranas, ¿no? Que igual que se enseñan otras cosas básicas, pues que se enseñe a ahorrar, a invertir, pues un poco tener una planificación financiera, el saber que tú tienes que tener un plan para lograr tus objetivos, ¿no? de vida en el ámbito financiero. Y bueno, unido un poco a esto, hablábamos también del papel de la mujer, ¿no? En esta industria, y lo que se decía es que realmente pues ya no hay, digamos, esa diferencia, ¿no? de perfiles entre mujeres y hombres, ¿no? El peso de los hombres en esta industria, pero que sí que sería bueno apoyar que en edades tempranas, ya aquí hablamos de pues, universidad, cuando los jóvenes están acabando el colegio, se animen más a las mujeres a adentrarse en este mundo, porque todavía sigue habiendo más candidatos, digamos, hombres, aunque ya hay figuras muy representativas en la industria, con cargos, digamos, de bastante responsabilidad. Bueno, al frente de Santander y al frente de BBVA, eso es, correcto, de ambas gestoras, hay mujeres que son 2 supercracks. Eso es, y que sirven de inspiración y de role model, decíamos, ¿no? Para estas mujeres jóvenes que estamos entrando, digamos, en la industria. Claro, es que lo que no se ve no se puede soñar con ser. Eso es, y correcto. Entonces hay que dar importante. Un poco, ¿no? Ese ejemplo, digamos. Sí. Se habló también de talento. Oye, se habló del papel que están jugando todas las nuevas plataformas tecnológicas, que están siendo un impulsor, ¿no? Un facilitador y un espoleador de que otros vayan un poquito más rápido, ¿no? Eso es, al final pues dan acceso, como comentaba antes, bastante fácil, rápido y simple a un ámbito de instrumentos de inversión que va más allá del ETF, a través del teléfono móvil, ¿no? Y lo que decíamos es que las nuevas generaciones que vienen, ¿no? Quieren este tipo de consumo, digamos, de productos financieros o de soluciones de inversión, ¿no? Y eso está haciendo pues que entidades más grandes pues se tengan que adaptar, claro, ¿no? Y lo están haciendo, la verdad, bastante bien. Y se hablaba de algo que a mí me parece súper interesante, Susana, y es ese trasvase de capital generacional, ¿no? Que va a haber, y cómo las entidades tienen que estar preparadas para poder satisfacer las necesidades de este nuevo inversor que tiene una mentalidad totalmente diferente de la de sus padres, para conseguir mantener, digamos, esos activos. Luego se habló también, que es un debate yo creo que ya viejo, antiguo, del tema competencia, gestión activa, gestión indexada, que no hay ni canibalismo ni competencia, hay una sana convivencia. Hay una sana convivencia entre los dos vehículos, ambos tienen su papel y su lugar en una cartera, y para mí la combinación de ambos es la solución perfecta. Oye, en España mucho terreno por conquistar. Mucho terreno por conquistar, muchas ganas por hacerlo. Creo que todas las que estábamos ahí representadas en el evento y otros compañeros que no participaron ayer, pero que también forman parte de la industria, estamos muy ilusionados con el crecimiento que nos espera en el futuro, y bueno, mucho por hacer. Bueno, además es muy dinámico el vehículo ETF, ¿no? Muy dinámico. Porque o sea, luego por dentro puede tener absolutamente de todo. De todo. Sí. De hecho, Susana, seguro que lo has escuchado. Sí. Pero ya desde hace unos años incluso tenemos ETFs de gestión activa y están ganando un peso, la verdad, bastante relevante. Ya pesan un 8% de todos los activos que hay en la industria de ETFs. Por lo tanto, innovación constante y muchas novedades. Bueno, oye, ¿salisteis con ganas de preparar ya la siguiente? Salimos con ganas de preparar la siguiente. Tenemos un montón de ideas. La verdad es que somos un grupo muy bueno, estamos muy ilusionadas con la iniciativa y queremos seguir potenciando su crecimiento en España. Por eso, una vez más,
animo a los oyentes que quieran formar parte a que se registren y sean miembros de Women in ETF. Bueno, Women in ETF, Silvia Senra, enhorabuena. Un auténtico placer formar parte, porque yo me siento parte del Susana, equipo. Tú eres parte del equipo. Yo soy una más. Gracias por todo el apoyo que nos das. Yo soy la adosada, como digo, en mi casa. Sí, como, bueno, pero sí, yo para encantada. Nada, nada. Estamos súper contentas de que me lo pasé muy bien y aprendí nos apoyes mucho. En esta iniciativa. Y los mensajes fueron muy potentes y la gente que estaba ahí también muy, muy potente. Y sobre todo es que se abre un abanico de posibilidades para ahorrar, para invertir, para aprender. Totalmente. ¡Buah! Sí. Silvia, pues nada, enhorabuena. Muchas gracias, Muy Susana. bien, de recuerdos. Un abrazo. Gracias. Adiós, chao. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. No necesitas sentarte en un sillón y decir... para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. ADE Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España. Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente. Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón. ¿Y si Madrid escondiese otra dimensión donde el tiempo se detiene y la música se experimenta a través de los 5 sentidos? Puedes verla, oírla, tocarla, olerla, saborearla. Bienvenidos a WOW, una experiencia de otra dimensión. Entradas en wowshow.com. ¿Vienes? Están las burgers y los perritos que cuando las pruebas... Y luego están los que con un solo bocado... Siento un king, es mi actitud. Flípalo con la gama de productos del Pozo King App. El Pozo King App. Preparar y reinar. Y reinar, y reinar, y reinar. Consultorio de fondos. y 32. Abrimos consultorio de fondos de inversión con Fernando Luque de Morningstar. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Susana. Oye, estaba hablando con Silvia Senra desde BlackRock y hablábamos de la pata de ETFs, porque ayer tuve en Madrid un evento que se llamó, bueno, que organizó Women in ETF. Contaban que la industria de ETFs está creciendo de forma muy importante en los últimos 10 años, que el ritmo de crecimiento a nivel global es del 18% anualizado en los últimos 10 ejercicios y que lleva 73 meses consecutivos de flujos netos positivos. ¿Para qué se está utilizando a día de hoy el ETF? Tanto por parte de los grandes inversores como por parte del inversor minorista. ¿Qué papel juegan en las carteras o deberían jugar?
A ver, el ETF puede jugar, digamos, muchos papeles dentro de una cartera, ¿no? Pero básicamente el gran papel que está jugando el ETF es para tener exposición a un determinado mercado. Porque es verdad, y lo mencionaba Silvia, que hay, por ejemplo, digamos, nuevas apariciones dentro del segmento de ETF, que son los ETFs de gestión activa, pero gran parte de los ETFs son todavía pues ETFs referenciados a los grandes índices bursátiles, ¿no? El S&P 500, el MSCI World o el Eurostock 50 en Europa, pero bueno, sigue siendo un instrumento para tener exposición a un gran mercado, ya sea el americano, el europeo o el mundial. Luego es verdad que dentro de la gestión activa pues hay cada vez más gama de producto, no solo los ETFs de gestión activa, sino por ejemplo también pues todo lo que es la parte de ETFs temáticos que también se utilizan dentro de las carteras de inversión, pero ya más para apuestas, iba a decir tácticas, ¿no? Más que pues apuestas estructurales dentro de la cartera. Depende mucho también de si es el inversor institucional o el inversor retail, el inversor particular. Yo ahí tengo que decir que es verdad que el crecimiento de los ETFs es espectacular a nivel mundial, pero sigue siendo un producto muy desconocido en España por parte de los inversores particulares. ¿Por qué? Porque si uno va a su entidad bancaria es muy difícil que el director o el asesor le proponga un ETF, le va a proponer un fondo de inversión porque, bueno, hay que decirlo claramente, las entidades bancarias siguen ganando más con los fondos de inversión que con los ETFs. Es verdad también que siempre le van a decir que, bueno, es mejor comprar un fondo de inversión que un ETF porque el fondo de inversión es fiscalmente más rentable que el ETF. Es una media falacia, no es que sea una falacia entera, es verdad que el fondo de inversión tiene ventajas fiscales que no tiene el ETF, pero claro, eso hay que también compensarlo con la diferencia de comisiones que cobran los ETFs los fondos tradicionales. No estoy comparando ETFs con fondos indexados, que ahí yo creo que la partida la ganan los fondos indexados, pero si comparamos ETFs con fondos de gestión activa que pueden fácilmente cobrar un 1% anual más que un ETF, pues ahí la diferencia fiscal a la hora de retirar el producto, porque el fondo de inversión es verdad que uno puede diferir el impacto del pago de impuesto, pero en algún momento, salvo si uno deja los fondos en herencia, pues uno tendrá que recuperar ese patrimonio, tendrá que vender los fondos de inversión y es ahí donde Hacienda le espera con el palo. ¿Por qué? Porque en España pues el impuesto es progresivo, es decir, en España es mejor pagar 10 veces pocos impuestos que una vez una gran cantidad de impuesto, porque el impuesto es progresivo. Vale. Cuanto más amplia la plusvalía, pues mayor va a ser el impacto fiscal, ¿no? Entonces, por eso digo que es una media falacia, porque no se toman en cuenta esos criterios a la hora de invertir en fondos o en ETFs, ¿no? Uno ve lo que es la ganancia inmediata, que es el hecho de no pagar impuestos si uno vende el producto, pero tarde o temprano uno va a tener que pagar impuestos y yo creo que es mejor pagar impuestos poco a poco que todo de golpe. Vale, voy a ir con los oyentes que ya me están planteando dudas a través del WhatsApp 609 22 47 16. Tienen también el canal de YouTube de Radio Intereconomía para plantear sus dudas y el teléfono directo 91 533 18 51. Mira, justo preguntan por un ETF, es de eShares, que es la pata de ETFs de BlackRock. Pregunta por el ETF eShares MSCI World Euro Hedge, con ganancias del 25%, dice, lo tengo. ¿Sería buen momento para comprar más participaciones? A ver, digamos tiene una buena rentabilidad porque es un producto que cubre el riesgo divisa. Y este año, pues los inversores que han apostado por cubrir el riesgo dólar, pues están acertando, ¿no? Porque el dólar se está apreciando, pues yo diría que prácticamente un 10% respecto al euro, ¿no? Y claro, eso es una ganancia importante. ¿Es el momento de seguir aportando a un ETF de este tipo? Independientemente del tema de la divisa, porque es muy difícil saber si el dólar va a seguir apreciándose frente al euro o no.
yo creo que todavía nos queda algo de gasolina, ¿no?, en las bolsas, tanto a nivel americano como a nivel europeo. Las bolsas, según nuestros cálculos, no están en unos niveles, digamos, muy caros. Están en unos niveles, bueno, iba a decir ligeramente sobrevalorados, pero no en un porcentaje demasiado amplio, con lo cual yo creo que sigue habiendo oportunidad para incrementar posiciones en fondos o en ETFs de renta variable, sobre todo a la espera de los posibles recortes de tipos por parte de la Fed, ¿no?, que yo creo que ahí podría ser, digamos, el último impulso a las bolsas, especialmente, iba a decir más la norteamericana y la estadounidense que la europea, ¿no?, porque en Europa ya estamos muy avanzados en los recortes de tipo por parte del Banco Central Europeo. Yo creo que hay más a ganar en la renta variable americana por esa pata de los recortes de tipos de interés, y claro, un iShares o un ETF referenciado al MSCI World es prácticamente estar invertido en un 70% en la renta variable americana, con lo cual a mí me parece buen momento para seguir aportando, pero en algún momento yo creo que hay que vigilar mucho los datos de empleo en Estados Unidos, que yo creo que es lo que podría hacer un poco descarrilar la bolsa a corto o medio plazo, ¿no? Pero mientras siga habiendo datos, iba a decir, no dramáticos en la industria americana y en el empleo americano, yo creo que tenemos una ventana de oportunidad que podemos aprovechar. Vale. Mira, otra de las consultas que me llega pregunta por el Alken European Opportunities y el Brandes European Value y el Wellington Strategic Euro. Dice: quiero quedarme de estos tres solo con dos. ¿Cuál suprimiría? Son tres fondos de renta variable europea: Alken European Opportunities, Branden European Value y Wellington Strategic Euro. A ver, es difícil, porque son tres buenos fondos. Yo creo que aquí hay que pensar más en qué tipo de estilo de inversión puede hacerlo mejor de cara al segundo semestre. Yo sigo pensando que es verdad que el value lo ha hecho muy bien respecto al crecimiento en esta primera parte del año, pero creo que el crecimiento debería hacerlo mejor que el value, aunque el value nosotros pensamos que hay, digamos, más oportunidades de cara al largo plazo, porque a nivel de valoración vemos que el value es todavía bastante más atractivo que el crecimiento, pero si tenemos en cuenta que incluso el Banco Central Europeo podría seguir bajando los tipos de interés, porque tiene margen para hacerlo, yo creo que yo quizás eliminaría el Brandes porque es más de estilo valor y me quedaría con los dos otros, pero es difícil, es una pregunta realmente difícil, porque el value, repito, a nivel de valoración lo vemos más atractivo que el resto de segmentos en los mercados europeos, pero yo creo que el crecimiento debería hacerlo mejor, debería recuperar un poco el terreno perdido en esta segunda parte del 2025. Los mercados están muy pendientes de ese plan fiscal que va a aprobar el gobierno de Estados Unidos, el plan de Donald Trump, y está muy pendiente de la guerra arancelaria. Estamos viendo cómo Estados Unidos ha llegado ya a acuerdos con Reino Unido, se le resiste todavía Canadá, también la Unión Europea. Con Japón las cosas no están muy bien, y bueno, estamos viendo que entre Washington y Pekín, pues la tregua se ha mantenido hasta ahora, pero China está cada vez más cauta. Incluso China ha elevado el tono de su discurso ante lo que está sucediendo o lo que más teme. ¿Qué es lo que más teme China? Pues los esfuerzos de Estados Unidos en forjar acuerdos que puedan aislar a las empresas chinas de las cadenas de suministros globales, y todo cuando se está acercando pues esa fecha límite, que ya sabemos que es el 9 de julio. Ahí es el límite para esas conversaciones comerciales Estados Unidos con el resto del mundo. ¿Qué sabemos, Eva Villanueva?
Bueno, pues que si esta mañana nos preparábamos para ver qué decía Pekín después de haber visto ese acuerdo entre Washington y Hanoi, es decir, entre Estados Unidos y Vietnam, pues ya tenemos la respuesta y, por supuesto, no están muy contentos los del gobierno de Xi Jinping. Ha hablado el Ministerio de Comercio chino y ha subrayado la firme oposición de Pekín a que alguna de las partes tome medidas en detrimento de los intereses de China. Es más, ha señalado su portavoz que van a defender sus derechos e intereses legítimos si es necesario, sin entrar en detalle, pero ese gran temor de que esos acuerdos particulares con otros impliquen dejar de lado a China en esa batalla que mantienen, esa cruzada Estados Unidos y Pekín. ¿Cómo estás viendo el comportamiento de las bolsas asiáticas, de la bolsa china? ¿Tú lo ves este año como oportunidad? ¿Está entrando dinero en este tipo de vehículos, Fernando? Sí, yo veo a China con buenos ojos a nivel de flujos. Quizás todavía no se esté notando grandes flujos de entrada en los fondos y ETFs chinos, pero yo creo que ahí las oportunidades están ahí al alcance del inversor español, ¿no? Sobre todo a nivel de valoración. Seguimos pensando que China es uno de los mercados más baratos del mundo, y respecto a los aranceles, pues estoy un poco de acuerdo con la posición de China. China lo que está temiendo es que Estados Unidos le imponga aranceles por la puerta de atrás, ¿no? Como hizo, por ejemplo, con el acuerdo con el Reino Unido, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en esta guerra comercial Estados Unidos tiene más que perder que China. Primero por los intercambios comerciales, y luego también Estados Unidos necesita determinadas tierras raras que solo extrae China y produce China, con lo cual China ahí tiene un poco pues la sartén por el mango en esta guerra arancelaria, y vamos a ver cómo acaba. Pero es verdad que Estados Unidos de momento está ganando la partida, no solo con China, sino con el resto del mundo. ¿Por qué? Por el dólar. El dólar pues se ha apreciado comentaba cerca de un 10% respecto al euro, y eso, claro, es algo que la administración americana pues estaba persiguiendo, y es lo que de momento ya está consiguiendo respecto a Europa, ¿no? Porque claro, nosotros si queremos exportar productos a Estados Unidos ya pues nos cuesta ya un 10% más, ¿no? O les va a costar, tengo que corregir, le va a costar al consumidor americano pagar un 10% más por los productos europeos, ¿no? Entonces ahí hay una guerra, especialmente Estados Unidos y Europa, que no sé cómo acabará. Veremos el 9 de julio pues qué impuesto, qué arancel impone a Europa. Y ahí mencionaba el tema de las divisas porque es muy interesante, ¿no? Porque, claro, Europa de momento pues esta, no voy a decir sobrevaloración del euro, pero esta apreciación del euro respecto al dólar, pues no nos viene bien, ¿no? Y no sé dónde va a acabar todo esto, porque no sé si lo he mencionado en tu programa, pero por ejemplo Suiza tiene el mismo problema que la Unión Europea en cuanto a su divisa, en cuanto al franco suizo, que se está apreciando mucho respecto al dólar, y lo que está haciendo el Banco Nacional de Suiza es bajar los tipos de interés hasta tal punto que ya están en tipos negativos. ¿No? Vale. En la zona euro, de seguir bajando los tipos de interés, no solo para soportar la economía, sino también para intentar un poco frenar la sobrevaloración del euro. Mira, llega otra consulta a través del WhatsApp 609 22 47 16. Dice, dado que los monetarios aportan ya poco, para mí, zona prudente de mi cartera, ¿qué le parece traspasar parte del monetario al fondo Buy and Hold deuda? Sí, totalmente. Yo creo que efectivamente el monetario, que yo creo que cumple y ha cumplido perfectamente su función de reserva de valor, pero es verdad que si el Banco Central Europeo sigue bajando los tipos de interés, pues puede que en algún momento la rentabilidad que podamos obtener con los fondos monetarios sea inferior a la inflación. De momento yo creo que estamos todavía ganando con los monetarios, pero es verdad que
deberíamos asumir un poquito más de riesgo con la renta fija, pues en un fondo como el Buy and Hold Deuda me parece acertada la estrategia y el cambio hacia fondos o ETFs con algo más de duración, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con el movimiento. Oye, para aquellos ahorradores que no conozcan a la gestora Buy and Hold, ¿nos puedes dar un par de pinceladas sobre la gestora, su filosofía, en qué es buena? Sí, a ver, es buena, yo diría en deuda. Basta mirar el fondo que hemos mencionado de deuda, que realmente pues, obtiene pues, una rentabilidad francamente atractiva respecto a la media de la categoría y frente al índice de referencia, ¿no? Es un gran referente a nivel de deuda y es una gestora, no la hemos analizado individualmente, pero los resultados están ahí para ver que los productos que gestionan obtienen rentabilidades superiores a la media de la categoría a la que pertenecen. O sea, sí, es una gestora muy buena en renta fija. Vale. Más consultas. 609 22 47 16. Dice, me gustaría que me analizara el fondo de renta 4, Estados Unidos Acciones. Me lo recomendaron en el banco, pero no me gusta cómo va. ¿Me sugiere cambiar a otro tipo Fidelity o un SP500, un ETF mucho mejor? A ver, la opción del ETF es fácil, porque con el ETF ya sabemos la rentabilidad que vamos a conseguir, que es la rentabilidad del S&P 500 menos los costes del producto, más o menos. Y además, a nivel de comisión de gestión, ahí pues vamos a ganar respecto a cualquier alternativa en fondo, salvo si es un fondo indexado. Entonces, saber si el fondo es malo, bueno o regular, yo creo que lo he mencionado varias veces en tu programa. Yo tengo un método relativamente sencillo, que es coger los últimos 5 años y ver las rentabilidades anuales que ha conseguido el fondo en cada uno de esos 5 años naturales respecto a la media de la categoría. Si no supera en al menos 3 de estos últimos 5 años la rentabilidad de la media de la categoría, es que hay opciones mucho más interesantes dentro del mercado, ¿no? Y probablemente pues un ETF ahí va a cumplir esta regla de superar a la media en al menos 3 de los últimos 5 años. Si no supera esa barrera, es mejor cambiar de fondo. Vale. Oye, ¿qué tanto por ciento de fondos de gestión activa rebasan al índice a largo plazo? O sea, porque hay mucho debate entre, gestión activa buena de verdad, que supere de forma consistente a los índices, que aporte alfa a las carteras, como decís vosotros, hay pocos. ¿Qué tanto por ciento hay? Es que depende de la categoría. Es difícil dar una cifra porque depende de categoría a categoría. Hay categorías donde pues últimamente el porcentaje de fondos de gestión activa que superan a los ETFs o a los índices de referencia, pues es más alta que en categorías, por ejemplo, como renta variable americana o renta variable de la zona euro, donde ahí sí que es difícil batir consistentemente a los ETFs. Renta variable española, el porcentaje está aumentando, pero en general, teniendo en cuenta que gran parte del patrimonio también a nivel europeo pues está en fondos de renta variable americana y fondos de renta variable europea, el porcentaje a largo plazo es relativamente reducido, ¿no? Y está en todo caso por debajo del 50%, ¿no? Que ahí pues es un poco pues el límite del bien y del mal, ¿no? Entre comparar gestión activa y gestión pasiva. Pero depende mucho de las categorías. Hay categoría, por ejemplo, de small caps, donde ahí es más fácil encontrar gestores que batan a los índices a medio y largo plazo. Pero repito, en las grandes categorías de renta variable americana o renta variable europea es difícil que ese porcentaje supere el 50%. Lo que pasa es que, claro, en algunos casos puede superar el 50%. Aquí lo difícil es superar a la media de la categoría de forma consistente a lo largo de los años. Es muy difícil. Es tremendamente difícil. Por eso la opción del ETF, donde sabemos que vamos a conseguir batir ligeramente a la media de la categoría, pues es una opción interesante. Vale. Oye, y ya la última. Sale mucho el debate y sale mucho la pregunta de, oye, ahora que el dólar ha caído más de un 10% frente al euro, ¿es mejor comprar
un fondo, ya sea de gestión activa o un ETF de renta variable americana, en dólares o en euros, porque uno dice, oye, mejor en euros, así duermo tranquilo y chimpum, pero otro dice, oye, con esa caída del dólar, pues ya le gano un pico, ¿no? Pensando a futuro. Hay otros que dicen, oye, si es a largo plazo la inversión, siempre en dólares. ¿Ahí qué es mejor? A ver, aquí hay, digamos, mucha confusión, porque no es tanto si el fondo está en dólares o en euros, hay que ver si el fondo cubre o no cubre la divisa. Quiero decir que un fondo que esté denominado en euros puede cubrir o puede no cubrir la divisa. Con lo cual ahí pues hay que hacer ya, digamos, una diferencia importante. Luego, si el tema de cubrir o no cubrir, yo diría que si uno invierte a largo plazo, pues es más o menos irrelevante, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque habrá años como este año en el que el dólar pues suba respecto al euro, años en el que el dólar baje respecto al euro y años en los que pues el dólar pues sea fuerte respecto al euro. Otro tema es el tema de la renta fija. Yo en renta fija ahí pues no asumiría riesgo divisa. Me centraría en lo que es renta fija en euros o incluso renta fija en dólares, pero con el riesgo divisa cubierto. Ahí no asumiría riesgo divisa en renta fija porque es la parte, digamos, que debe sostener las carteras. Y ahí pues mejor evitar cualquier volatilidad en divisas. Muy bien. Pues Fernando Luque desde Morningstar nos ha cundido. Así que, oye, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Cuídate mucho, ánimo con el calor, mucha paciencia y nada, queda poco para las vacaciones. ¿Cuándo te vas de vacaciones, Fernando? En agosto me queda todavía el un mes poquitín, de nada, la recta final. Esto pasa rápido. Oye, Fernando, gracias. Cuídate mucho. Un abrazo. Adiós. Igualmente, adiós. Hasta luego. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Hasta aquí esta edición de jueves. Gracias por acompañarnos, gracias por su confianza. Y nada, que tengan un buen día, que disfruten y nos reencontramos mañana viernes ya a partir de las 7 de la mañana. Así que nada, que tengan un buen día, cuídense mucho y ánimo con el calor. Paciencia, que queda poco para las vacaciones. Un abrazo, adiós. Si estas vacaciones quieres desconectar de verdad, solo tienes que adelantarte y planificar tu vuelta al cole con El Corte Inglés, porque además tienen premio. Reserva antes del 7 de septiembre tus uniformes y los libros de textos de primaria y secundaria. No solo te olvidas hasta tu vuelta, también te vamos a dar un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, deportes, zapatería y mucho más. Y aún hay más, porque te damos un 5% de regalo adicional si reservas tus uniformes antes del 31 de julio. Consulta todas las condiciones en www.elcorteingles.es. Este año adelantarse tiene premio con la vuelta al cole. Puedes realizar tus compras, recuerda, en tienda, en la web y en la app del Corte Inglés. Me he hecho una cuenta. ¿Qué cuenta? La que me sale a cuenta. ¿Qué me cuentas? Te cuento que el primer año te da un 3% TAE hasta un saldo de 20.000 euros solo por domiciliar la nómina. No tiene comisiones y la contratas desde el móvil. Pero cuéntame más. Es la requete cuenta digital de Unicaja. Eso está requete bien, ¿no? Y con más requete ventajas en unicaja.es. Date prisa y ábrela antes del 31 de agosto. A esta cuenta le corresponde un nivel de riesgo 1 color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo de Garantía de Depósito Español. Garantía capital 100.000 euros por depositante de entidad. 3% TAE, 2,967% TIN. Liquidación trimestral de intereses. ¿Y si Madrid escondiese otra dimensión donde el tiempo se detiene y la música se experimenta a través de los 5 sentidos? Puedes verla, oírla, tocarla, olerla, saborearla. Bienvenidos a WA, una experiencia de otra dimensión. Entradas en washow.com. ¿Vienes? Radio Intereconomía. El próximo 8 de julio, en el Auditorio Nacional, Manos Unidas y la Orquesta Sinfónica, Coro y Escolanía JMJ presentarán la 8ª edición del concierto Voces Unidas con un programa excepcional, la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky y el Gloria de Ratter. Una cita imprescindible. Entradas en web y centros del Corte Inglés, patrocinado por Normafin Consultora Inmobiliaria. En Normafin nos hace muy felices patrocinar un evento que reúne en el mismo escenario juventud, solidaridad y excelencia musical. Estamos en constante cambio. El mundo cambia.
Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la 1 de la tarde en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes. El verano en Madrid se lleva mejor en Parque de Atracciones de Madrid. Mójate en los rápidos, los fiordos, grita desde las alturas en la lanzadera, hazte tu mejor selfie con Bob Esponja y siente la vibra de Rock Forever, nuestro nuevo espectáculo. Solo en Parque de Atracciones de Madrid. No te lo pienses, haz que suceda. Mejor precio online. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. El sector servicios registró un modesto aumento de la actividad en junio, muy inferior a los registrados a principios de año, en un contexto de demanda de mercado más débil que ha hecho disminuir los nuevos pedidos por primera vez en más de un año y medio. En concreto, el índice PMI de actividad comercial del sector servicios español se sitúa en junio en los 51,9 puntos por encima de los 51,3 puntos de mayo y por encima del umbral de 50 puntos que separa el crecimiento de la contracción. A pesar del dato de junio, el índice encadena 22 meses consecutivos de expansión. Datos de PMI a los que miran unos mercados pendientes este jueves del informe de empleo en Estados Unidos y del plan fiscal de Donald Trump. Juan Enrique Cadiñanos, de Naga. Veremos a ver si finalmente va a lugar. Todo apunta, lógicamente, a que sí, y veremos a ver las repercusiones y el impacto que tiene a nivel sectorial, ¿no? En ese tramo yo creo que será muy interesante y sobre todo bastante bueno. A nivel comercial, no solo a nivel comercial, también a nivel estructural, en la parte de industria, en la parte de comercio dentro de la industria también debería verse especialmente beneficiado, pero como digo, veremos a ver cuáles son los tramos. Sobre todo iremos poco a poco desgranando el resultado de esas referencias macroeconómicas que, como digo, iremos conociendo a lo largo del día de hoy. Pues bien, pendientes de esas referencias, los mercados europeos operan prácticamente a niveles de apertura. El IBEX 35 se deja un tímido 0,08% a 14.033 puntos. Repite niveles de apertura París en los 7.737 puntos. Avances muy tímidos para el DAX alemán de apenas un 0,09%, mientras que el Eurostoxx 50 se deja un 0,10% a 5.313 puntos. Dentro del IBEX 35